Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer, a la hora 7:00, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Juan del 46 al 54. Bienvenidos al episodio 401 y vamos a empezar con un libro que es muy importante. Es la filosofía del derecho de Hegel, de Wilhelm Hegel, y aquí es donde Hegel refuta a Kant, ¿no? Hay 5 puntos donde va a refutar a Kant y por ello es importante, ¿no? Entonces, Hegel en este libro habla mucho más allá de Kant, pero lo que dice Kant es muy importante y Hegel lo va a refutar. La primera refutación que le va a hacer Hegel a Kant es que sobre la cosa en sí misma, ¿no? Kant decía que solo conocemos los fenómenos, o sea, lo que aparece a nuestra sensibilidad, mientras que la cosa en sí, la realidad tal como es, pertenece en el ámbito incognoscible. Entonces, Kant afirmaba que el conocimiento humano tenía un límite estructural, ¿no? Pero Hegel dice que la cosa en sí misma es una mera abstracción vacía, porque Hegel considera que la distinción kantiana de fenómeno y nómeno solo es artificial, ¿no? Lo absoluto no está fuera del pensamiento, sino que se revela en ese proceso mismo del pensar. Entonces, no existe un más allá incognoscible, ¿no? El pensamiento dialéctico puede conocer la realidad en su desarrollo. Entonces, la cosa en sí misma se convierte dialécticamente en lo que el pensamiento aún no ha comprendido. Entonces, no es algo misterioso como lo diría Kant. Entonces, lo que Kant declara incognoscible, Hegel lo considera cognoscible, viable en el desarrollo histórico del espíritu. La primera refutación habla de la cosa en sí misma. La segunda refutación es contra la rigidez entre sensibilidad y entendimiento, porque recordemos que Kant hay dos, el conocimiento surge de 2 fuentes, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad nos las dan las intuiciones que son a priori, ¿no? Las intuiciones de sensibilidad, las intuiciones a priori de sensibilidad, que son espacio-tiempo, y luego el entendimiento, que son las categorías, van a dar la forma al contenido, que es la sensibilidad. En ese sentido, contenido y forma, o sea, sensibilidad y entendimiento, se combinan, pero nunca se funden realmente, solo se combinan. Entonces, Hegel ve que esta separación es un error del entendimiento abstracto, porque Hegel afirma que la sensibilidad y el entendimiento no son facultades independientes, ¿no? Sino que son momentos de un único proceso. Entonces, en la dialéctica, la unidad del sujeto y el objeto se da en el pensamiento mismo y produce su propio contenido, ¿no? Entonces, la excisión kantiana entre lo que
nos es dado como un fenómeno con la sensibilidad de lo que es pensado, debe ser superada para Hegel en esta síntesis superior, ¿no? Que sería el espíritu, porque recordemos que con Kant vimos que había una tesis y una antítesis, ¿no? Cuando hablaba del mundo, el mundo como totalidad, en el paralogismo de la razón pura, pero acá Hegel está diciendo que hay una tercera tesis que para Hegel es la síntesis que supera, hay una síntesis superior que superen lo dado y lo pensado, ¿no? Entonces Hegel dice que no hay dos fuentes del conocimiento, ¿no? Sino que la razón es este proceso total donde forma y contenido se van a integrar en esta síntesis. Y llega la tercera refutación, que es contra el formalismo del deber moral, ¿no? La ética del deber puro. Cuando Kant hablaba de la moral, se basaba en el imperativo categórico, ¿no? Una ley formal que dice que debemos obrar solo según aquella máxima que podamos querer que se convierta en ley universal para todos. Entonces la moralidad se funda en esta autonomía de la voluntad racional, pero sin referencia a la consecuencia ni sin referencia a la felicidad. Y entonces para Hegel el deber, más bien el deber por el deber, como bien se puede ver en Kant, es un formalismo vacío, dice Kant, ¿no? Porque va a criticar que la moral kantiana carece de un contenido concreto. No nos dice cómo debemos hacer, qué debemos hacer, sino cómo debe formularse una acción, más que una acción misma moral, ¿no? Entonces, al separar el deber del deseo, el deber de la vida social, Kant está dejando al individuo aislado en su conciencia moral, ¿no? Entonces Hegel propone la eticidad, donde la moral concreta va a encarnar en las instituciones, sea la familia, sea el Estado, sea lo civil. Entonces la verdadera libertad no está en querer una ley abstracta como la que estaba proponiendo Kant, sino que la verdadera libertad está en reconocer las leyes vivas de la comunidad que van a corresponder a las instituciones. Entonces Hegel reemplaza este deber abstracto de Kant por una moral concreta, por una moral histórica comunitaria, ¿no? De comunidad. Y claro, porque recordemos que en Hegel no hay algo que te diga esto es moral, sino que todo se lleva a un abstracto para que se convierta en ley universal para todos. Entonces Hegel ve que este es el deber por el deber, lo que hace Kant, y que hay un vacío, ¿no? Porque no se refiere a la vida social, no tiene un fin, ni tiene tampoco un sentido utilitarista de bienestar o felicidad, ¿no? Simplemente es el deber por el deber, pero se vuelve un formalismo vacío. Y claro, ese vacío lo llena Hegel diciendo que debe ser aplicado a instituciones sociales. Debe encarnar en estas instituciones sociales, sea en el Estado, sea en la familia, sea en la sociedad moral, pero debe estar referido a algo, ¿no? Para que se conozca, porque no esté aislada en una conciencia individual moral de un individuo, sino que se comparta en la vida social, ¿no? Y llega a la cuarta refutación, donde Kant, vemos que Kant tiene límites, porque solo puede pensar las ideas, ¿no? Solo podemos pensar las ideas de Dios, mundo y alma, pero no podemos conocerlas, porque recordemos que la razón misma se hace estas preguntas, pero ella misma no puede responder, porque no las conoce, porque le falta experiencia. Entonces, cuando intenta sobrepasar los fenómenos, cae en una contradicción, ¿no? Lo que Kant denomina las antinomias. Y en este sentido Hegel ve que las antinomias no son un error, ¿sí? Porque recordemos que las antinomias se justifican en lo opuesto también, ¿no? Entonces estas antinomias son el movimiento mismo que hace la razón. Entonces Hegel va a transformar, ahí también se queda con Kant, pero Kant llama a estas antinomias errores, pero Hegel dice que es válido esto, porque
transforma las antinomias de Kant en estas antítesis, en este motor dialéctico, ¿no? En este motor dialéctico, porque recordemos que con Kant tenemos tesis y antítesis, pero con Hegel tenemos tesis, antítesis y síntesis. Entonces las contradicciones no destruyen a la razón, sino que le impulsan hacia un conocimiento más alto. Entonces la razón no es limitada, ¿no? Es infinita. Tesis, antítesis, síntesis, y esta síntesis corresponde a convertirse en una tesis, luego viene la antítesis y luego viene la síntesis, y así sucesivamente. Es un proceso por el cual la realidad se piensa sobre sí misma, ¿no? Entonces lo que Kant veía como límite, Hegel lo ve como el principio de del movimiento del pensamiento, de este giro, bueno, no este giro, de este avance, este desarrollo propiamente dicho. Y la última refutación que le hace a Kant es sobre el conocimiento como representación, porque en Kant el sujeto representa el objeto, ¿no? El conocimiento es una relación mediada entre lo que está fenoménicamente en la sustancia fenoménica y cómo estoy percibiendo esa sustancia, o sea que es una relación espontánea, mediada por las categorías, y estas categorías corresponden a esquematismos que ocurren en la realidad. Entonces hay un tipo de separación, de dualismo entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, ¿no? Pero claro, se da de forma espontánea, precisa, perfecta, y aquí Hegel nos está diciendo que el conocer algo no es representar, sino que ya habla del ser, es ser. Conocer es ser. Entonces el sujeto y el objeto en Hegel no son entidades separadas, sino que son momentos del mismo proceso del espíritu. Son momentos. Entonces el conocimiento verdadero, el saber absoluto, ocurre cuando el pensamiento reconoce que él mismo es la realidad que conoce, ¿no? Hay un tipo de espíritu que se va a manifestar en cada uno, pero va a reconocerse a sí mismo reconociendo lo que está viendo. El objeto y el sujeto va a reconocerse a sí mismo, donde él mismo va a corresponder a lo que conoce, ¿no? Él mismo va a ser consciente. Al ser consciente de lo que conoce, se vuelve uno con aquella cosa que conoce. Entonces el saber deja de ser una experiencia externa del mundo, y se convierte en este autoconocimiento del espíritu mismo, ¿no? Donde el espíritu mismo se autoconoce por medio de las cosas que va conociendo. Entonces Hegel supera la representación y la separación de sujeto conocente y objeto conocido, y más bien propone este autodesarrollo del espíritu como una unidad del pensar y del ser. Y en este sentido tiene este resultado de un saber absoluto, ¿no? Este autoconocimiento que básicamente sería superar la representación dualista de sujeto y objeto separados, y pasar a un tipo de autodesarrollo, una unidad del espíritu, ¿no? Que surgiría, que resultaría en un saber absoluto del ser mismo, ¿no? Esta unidad del pensar y del ser, y no de estos sujetos separados, o este dualismo, ¿no? De sujeto cognoscente por un lado y sujeto conocido por el otro. Pero claro, esto corresponde a un pensamiento idealista. Idealista, pero también tiene la correspondencia material, como lo va a hacer Marx más adelante. Y claro, es un desarrollo, es un tipo de avance en el pensamiento de tesis, antítesis, síntesis, de una dialéctica, y por eso Hegel es muy importante. En este sentido, estas 5 refutaciones que Hegel hace a Kant, va a hablar en este libro de filosofía del derecho, específicamente en el capítulo de la moral, y va a refutar a Kant, ¿no? Y va a hablar un poco sobre el pensamiento que tiene respecto a lo moral, porque recordemos que Kant está diciendo que el fin último de la
de la razón, de estas ideas trascendentales, de aquellas preguntas que la razón no puede resolver, es que nos sirvan para un uso práctico de la razón. Entonces el uso práctico de la razón nos va a permitir guiarnos moralmente. Toda la crítica de la razón pura se sintetiza en eso, se sintetiza para nosotros la mejor manera de actuar de una persona. Se resume en ello, cómo debemos actuar, ¿no? Y se hacen las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué debo pensar? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué debo hacer? Y finalmente, ¿qué debo esperar, ¿no? Pero en este libro, la filosofía del derecho de Hegel, está cargado ya nos está adentrando a una moralidad basada en las instituciones. Ese es el punto que vamos a tratar. Entonces, para empezar, vamos a ver la introducción para la crítica de la filosofía del derecho por parte de Karl Marx. Karl Marx tiene esta introducción a la filosofía del derecho de Hegel para posteriormente refutarlo en el manifiesto comunista, ¿no? O usar las ideas para darle una metanarrativa de un tipo de lucha de clases sociales más adelante, pero es mucho más complejo que eso, pero vamos a entender. Entonces vamos a pasar a la introducción. ¿Saben algo? Mejor vamos a dar un resumen del libro, de qué estamos hablando, de qué habla la filosofía del derecho, para luego mañana hablar con la introducción, ¿no? Es un mejor camino. Bien, entonces la idea central del libro es decir que lo racional es real. Lo racional es real y lo que es real es lo racional. Entonces Kant va a afirmar que la razón se encarna en la historia, especialmente en las instituciones. Ese es el punto. Se va a encarnar en las instituciones. Estas instituciones pueden ser jurídicas, pueden ser políticas, pueden ser morales. Entonces la filosofía del derecho va a estudiar cómo la libertad humana se va a hacer efectiva en la vida social. Porque dijimos que la libertad era un concepto que Kant había utilizado, ¿no? Para explicarnos un poco cómo se usaba en la razón práctica y que nos va a guiar finalmente a ser mejores personas, a actuar mejor, a actuar moralmente. Pero que él está diciendo que para actuar moralmente no debemos usar el imperativo categórico, que es el deber por el deber, sino que este deber debemos llevarlo a las instituciones para que se materialice, para que tenga referencia de algo y no caiga en este formalismo. El término correcto es en esta voy a recordar en este formalismo vacío, ¿no? En formalismos vacíos, en formalismos vacíos, ¿no? Porque Hegel va a criticar que la moral kantiana carece de este contenido concreto, ¿no? No nos dice qué debemos hacer, sino nos dice cómo debe formularse una acción. Entonces, al separar el deber del deseo, el deber de la vida social, Kant deja al individuo aislado en su conciencia moral, ¿no? En este tipo de no subjetividad, pero en este tipo de aislamiento de su conciencia moral con otra conciencia moral, ¿no? De otra conciencia moral. Pero Hegel está diciendo que la mejor forma de hacer esto es que se encamine, es que la moral se encarne en una institución social, ya sea la familia, ya sea el Estado, ya sea la sociedad civil. Y claro, la verdadera libertad no está en obedecer una ley abstracta como el imperativo categórico, que no es una ley por la ley, es un deber por el deber, sino que más bien está en reconocer en las leyes vivas de la comunidad, que básicamente son un reflejo del espíritu absoluto, ¿no? Que se va a manifestar en la historia, ¿no? Entonces la moral de Hegel se va a manifestar en la historia, se va a manifestar en la comunidad, pero se va a manifestar específicamente en las instituciones sociales. Eso está tratando de decirnos acá Hegel.
Y en este sentido, la obra se divide en tres grandes partes que van a describir el desarrollo de la libertad desde el punto más abstracto hasta su realización total, que es una manifestación acá en este mundo, ¿no? Que se va a manifestar en las instituciones claramente, pero se divide en tres grandes partes. La primera es el derecho abstracto, que es en la persona, la libertad externa. Luego está la moralidad, que es la libertad interna, que corresponde a la conciencia. Y luego está la eticidad, que es la libertad concreta, la libertad que ocurre en las instituciones, en la vida social. Entonces cada parte va a corresponder a un momento de la dialéctica, ¿no? En la tesis, el individuo es libre en sí mismo, libre. En la antítesis, el sujeto moral reflexiona sobre el bien. En la síntesis, llega a la conclusión de que la comunidad es donde la libertad se realiza objetivamente. Entonces, tesis, antítesis, síntesis. En este sentido, en la tercera parte, bueno, se divide en tres grandes partes, como dijimos, ¿no? Pero en general, se divide en tres grandes partes a nivel de conceptos, a nivel de desarrollo. Bien, entonces la primera parte, o la primera sección, porque se divide en secciones el libro, corresponde al derecho abstracto, donde el punto de partida para que Kant empieza a hablar es el individuo como una persona jurídica, una persona dueña de su libertad exterior. Entonces hay tres elementos principales en esta sección. La primera es la propiedad, que es el modo en que la persona va a exteriorizar su libertad. Ser libre va a implicar poder poseer una propiedad, poder poseer cosas, ¿no? Y luego está el contrato, que es la relación voluntaria entre personas libres. Y luego viene la injusticia, va a ser cuando se niega el reconocimiento de la libertad ajena, ¿no? Que básicamente va a ser este tipo de reconocer el delito o la coacción. Entonces que es una injusticia. Pero claro, es la libertad formal en todo caso, sin un contenido ético todavía, porque cada uno es libre, pero solo un abstracto, ¿no? Solo un abstracto somos libres. Para que sea una libertad con contenido se necesita una moralidad, ¿no? Pero se necesita una eticidad, que esto lo va a hablar en la síntesis, pero va a hablar ahora de la moralidad en la segunda sección, donde aquí va a aparecer la conciencia individual, la intencionalidad moral. Entonces el sujeto no solo actúa, sino que reflexiona sobre su deber y reflexiona sobre buscar el bien, ¿no? Entonces acá hay elementos como la intención, el bien, donde el sujeto se juzga por su intención. Entonces ahí viene la culpa, que es la responsabilidad moral, que surge como consecuencia, ¿no? Sentir culpa es esta consecuencia de no haber actuado bien y que corresponde a una responsabilidad moral para futuras actuaciones. Luego viene la conciencia moral, donde el individuo se convierte en juez de sí mismo. Pero claro, la moralidad pura puede volverse subjetiva, ¿no? Puede volverse un subjetivismo, porque cada uno va a definir el bien según su conciencia, sin una mediación universal. Entonces por eso en la tercera acepción habla de la eticidad, ¿no? Que corresponde ya a las instituciones. Y claro, en esta segunda sección, la moralidad de esta antítesis la describe Hegel como insuficiente, porque supera al individuo como persona jurídica, un derecho abstracto, pero no tiene todavía las suficientes bases para convertirse en algo objetivo, ¿no? Y surge ahí la eticidad, que básicamente en esta tercera acepción se convierte en una voluntad. Bueno, las instituciones se convierten en esta voluntad universal, ¿no? Aquí la libertad deja de ser solo un pensamiento de intención y se hace vida real, ¿no? Coge vida en las instituciones, ¿no? Y hay tres niveles. Primero está la familia, la sociedad civil y luego está el Estado. En este sentido, la familia es la unidad natural que se basa en el amor y la confianza, donde el individuo se opone a los otros, que están en contra de su familia, pero no se opone en su familia, ¿no? El individuo no se opone frente a su propia familia, porque hay una comunidad inmediata. Se opone cuando otra familia le intenta atacar. Entonces,
pero claro, acá se va a disolver cuando los hijos van a adquirir independencia y se va a corresponder a otro paso, ¿no? A un paso más grande, que se necesita una sociedad civil para que se armonicen estas disputas que puede haber entre familias, ¿no? En esta separación. Y claro, surge la sociedad civil, que es la esfera de las necesidades, del trabajo, del intercambio, ¿no? Aquí los individuos actúan actúan por interés propio, pero van a generar una dependencia mutua, ¿no? Una dependencia mutua, ¿no? Es el ámbito de la economía, por ejemplo, donde hay un intercambio de bienes y servicios. Es el ámbito del derecho civil, donde no podemos ir en contra de otros, violando sus derechos, y es donde surgen las corporaciones, como diría Hegel, ¿no? Que Hegel va a llamar muchas veces un sistema de necesidades, ¿no? Un sistema de necesidades, aunque parezca muy egoísta, la razón ocultamente, al conectar intereses individuales, va a la misma vez crear un bien común, ¿no? Estos intereses individuales hacen que todos nos beneficiemos de ello, ¿no? Un bien común. Y en este sentido surge como síntesis el Estado, surge como tercer nivel el Estado, que es la síntesis suprema de toda la libertad, basada o como base la familia, donde la unión de la voluntad particular, que sería básicamente un ciudadano, se une con la voluntad universal, que sería la ley, ¿no? El ciudadano que cumple la ley. Entonces el Estado no es una imposición externa, sino que es una realización de la libertad racional. Entonces Hegel considera esto la realidad de la idea ética, ¿no? La realidad de la idea ética es esta relación que ocurre entre el ciudadano que cumple la ley, entre esta realización de la libertad racional que une la voluntad particular y la voluntad universal. Y claro, Hegel distingue tres tipos de poderes, ¿no? En un sentido más orgánico, como ocurría con Montesquieu. De hecho, Montesquieu ya pone este equilibrador. Claro, reconoce tres poderes: el poder legislativo, el poder gubernamental o administrativo y el poder del príncipe o el monarca. El poder legislativo va a crear las leyes generales, la voluntad universal, básicamente porque corresponde a la mayoría del pueblo, para luego, bueno, no para luego, sino que se complementa con la ley administrativa, ¿no? O la gobernabilidad, o la ley, el poder gobernativo, que básicamente es la que aplica leyes, ¿no? La que aplica leyes y va a gestionar la sociedad civil. Y en este sentido surge el poder del príncipe, del monarca, que va básicamente es el que representa la unidad del Estado, ¿no? La decisión última. Entonces el monarca no va a ser un déspota, sino que va a ser una persona más del Estado, una persona del Estado, ¿no? Que ya dijimos que se dividen en estos tres poderes. Entonces el punto está en que la voluntad general se hace un acto de poder, ¿no? Un acto de poder. Entonces cada Estado va a encarnar un grado de desarrollo del espíritu universal. Y también esto es muy debatido, ¿no? Porque en la historia mundial, según el pensamiento de Hegel, como el Estado que encarna un grado de desarrollo del espíritu universal, habría una evolución progresiva de la libertad, ¿no? Donde en Oriente solo uno era libre o uno gobernaba, que sería el déspota, ¿no? Y en Grecia y Roma algunos eran libres porque había ese tipo de poder legislativo. Y luego en la modernidad todos somos libres porque tenemos esta unión, ¿no? Esta fusión de estos tres poderes, ¿no? Que se desarrolla más adelante con el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? Que básicamente el poder ejecutivo correspondería al príncipe, el poder legislativo correspondería a los congresistas, al poder legislativo de crear leyes generales, crear
hacer realidad la voluntad universal o la democracia del pueblo, que serían los congresistas, y luego viene el poder judicial, que sería el poder gobernativo, ¿no? O administrativo, que va a aplicar las leyes. Y en este sentido, Hegel diría que todos somos libres ahora en la modernidad, porque es un desarrollo del espíritu universal. Entonces la historia del mundo es este progreso en la conciencia de la libertad. Ese es el punto, ¿no? Entonces el Estado es la realidad efectiva de la libertad concreta, es la razón puesta en acto, ¿no? Es la razón misma que se hace acto por medio de la forma de gobierno, por medio de el desarrollo, el progreso del espíritu. Entonces, para Hegel, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino es querer lo que es racional, y eso se encarna en cumplir las leyes y en hacer instituciones justas. Ese es el punto del libro. Bien, ¿qué más decirles, amigos? Me hubiese gustado también leer la fenomenología del espíritu, que seguramente lo vamos a leer más adelante, tal vez. Pero nada, es muy importante entender este libro porque es una consecuencia de Kant, ¿no? Pero hay algo muy interesante en Kant. Kant no solo, la moral kantiana no solo corresponde al imperativo categórico, porque la moral kantiana corresponde al pensar, al actuar y al ser mismo. Es mucho más profundo la moral kantiana, pero hay que entender la contraparte, que básicamente sugiere la tradición filosófica. Pero vamos a volver con Kant seguramente más adelante, pero Kant es mucho más complejo que el imperativo categórico. Su moral corresponde, como igual que es la crítica de la razón pura, a ámbitos mucho más concretos, a ámbitos generales en sí mismos, no solo al deber por el deber. Bien, aclarado eso, bienvenidos a este libro, y vamos a desarrollar este libro poco a poco. Nos vemos el día de mañana con la introducción que hace Karl Marx sobre el libro la filosofía del derecho de Hegel. Bien, hasta el día de mañana. Cuídense todos, conozcan a sí mismos, pregúntense por qué, por favor sean felices. Hasta el día de mañana.